última clase hoy de esta materia, ¿verdad? Pentateuco. Agradecemos al Señor por el esfuerzo de cada uno de ustedes, por la dedicación, bendito sea el Señor, de estudiar la materia, analizar el material, ver los videos. Que el Señor les bendiga. Aquellos que han visto los videos, aquellos que han visto el material, aquellos que se han disciplinado, ¿verdad?, en su tiempo para poder ver los videos y estudiar, van a tener como recompensa, ¿verdad?, una buena nota, ¿ya? Y aquellos que no, tienen que pedir por misericordia, ¿no? ¿Ya? Que el Señor les revele. Bien, estamos hoy terminando entonces esta materia Pentateuco. Lo vamos a hacer con el libro de Deuteronomio, ya que es el último libro de la Torá, ya de estos 5 libros maravillosos que se conocen como la ley de Moisés también, ¿ya? Deuteronomio o Devarim en hebreo, ¿verdad? Que quiere decir palabras, ¿ya? Bien, vamos entonces a la página número 37. Quiero decirles que de este material, de esta última materia, ¿verdad? Yo no voy a sacar todo de la postilla, ya he tenido que agregar bastantes cosas que son importantes a mi modo de ver y que tengo que compartir con ustedes, ¿ya? Así que no se preocupen si no encuentran todo en el material porque está en el video, ¿ya? Y recordarles que la prueba este mes, ¿verdad?, va a salir de los videos, ¿ya? Las preguntas van a salir exclusivamente de los videos. Bien, Deuteronomio. Vamos con el título. Deuteronomio, ¿verdad?, viene de 2 palabras griegas que significa segunda ley y se llama así por el hecho de que registra la repetición de las leyes dadas en el Sinaí, ¿ya? Ese es el libro, ¿verdad? Ese es el nombre, perdón, el título que le da la Septuaginta, ya la traducción de la Septuaginta de los 70. Yo les conté, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego y se le dieron entonces los nombres que conocemos hoy nosotros, ¿ya? Pero este no es el nombre original del libro de Deuteronomio, sino que el nombre original, y que a mi juicio, ¿verdad?, le hace más honor al libro, es Devarim, ¿ya? Devarim, que viene de la raíz, ¿verdad?, hebrea, davar, que quiere decir palabra. Y Devarim, ¿verdad?, como tiene una mem al final, ya una mem cerrada y una mem abierta, ya, para los que conocen un poco el hebreo, lo básico, ¿verdad?, saben, ¿verdad?, que es un compuesto, ¿verdad?, plural, ¿ya? Es una palabra plural, por lo tanto habla de palabras, ¿ya? Yo les dije que los hebreos le habían dado este nombre, ¿verdad? Se le daba este nombre a partir de las 2 primeras palabras de cada libro, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, aquí vemos Deuteronomio capítulo 1, verso 1, y las primeras palabras son estas. Ele adevarim asher diver Moshe el Kol Israel, que quiere decir estas, ¿verdad?, son las palabras que habló Moisés ya a todo Israel o a todo el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, de aquí de la palabra Ha de Barim, ¿verdad?, que quiere decir las palabras, se le da entonces este nombre en el idioma hebreo, ¿ya? Este es el nombre original entonces de lo que nosotros conocemos como Deuteronomio, que a mi juicio, ¿verdad?, le da más honor a lo que habla el libro, ¿verdad? ¿Ya? Por ser acá la palabra Deuteronomio, ¿verdad?, que es un compuesto, 2 palabras griegas, ¿ya? Dice significa segunda ley. Yo he escuchado muchos predicadores y maestros decir, ¿verdad?, que el libro de Deuteronomio es una segunda ley que Moisés entrega al pueblo de Israel o a la segunda generación que ya está presta a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Pero esto es algo errado. En la realidad, ya no es una segunda ley, no es una nueva ley, sino que es una repetición de la ley ya que Moisés entregó a los pies del Sinaí, a la primera generación. Por lo tanto, a mi juicio, ¿verdad?, el libro de Deuteronomio debe llamarse, ¿verdad?, como está en el original, ¿verdad?, que es Devarim, que quiere decir palabra. Pero fue traducido, ¿verdad?, a la Septuaginta como en el nombre de Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Aunque la realidad, como ya aclaré, no es una segunda ley, sino que es la repetición ya de la ley
o de los mitzvot, de los mandamientos que el Señor entregó a la nación de Israel a los pies del Sinaí. Amén. Bien, tema, Moisés ha cumplido su misión. ¿Ya? Esto es lo que nos muestra el libro de Deuteronomio. El cumplimiento de la misión que Dios le encargó a Moisés de sacar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. Aunque él no entra, ¿verdad?, en la tierra prometida, pero sí Dios le permite ver, ¿ya? Le permite ver la tierra que Dios había jurado a los padres, a los patriarcas, ¿ya?, para la nación de Israel. Moisés ha cumplido su misión, ha conducido a Israel de Egipto a la frontera de la tierra prometida. Ahora que el tiempo de su partida ha llegado, repasa ante la nueva generación en una serie de discursos la historia de Israel. ¿Ya? O sea, es lo que yo le hablé al principio. ¿Ya? Deuteronomio o Devarim, ¿verdad?, es una repetición de la ley. Ya es una serie de discursos de exhortación de parte de Moisés para la segunda generación, que no habían muchos sido, ¿verdad?, testigos, por decirlo así, oculares de las cosas, ¿verdad?, que Israel había experimentado en el desierto, la primera generación. Ya, muchos habían nacido en el desierto, otros eran niños, ya cuando sus padres desobedecieron a Dios y fueron castigados por el Señor. Entonces Dios les hace un repaso. Sobre ese repaso, dice, basa las amonestaciones y exhortaciones que hace que este libro sea un sermón exhortatorio para Israel. Le exhorta a recordar el amor de Jehová hacia ellos durante las peregrinaciones en el desierto, para que puedan estar seguros de la continuación de su cuidado cuando entren a Canaán. Ya, o sea, aquí Dios les hace recordar a través de Moisés la fidelidad de Dios durante estos 38 años, ¿ya?, que ellos anduvieron en el desierto. ¿Por qué 38 años? Porque tenemos que descontar 2 años en los cuales ellos estuvieron en las faldas del monte Sinaí recibiendo la ley. Estuvieron ahí, ¿verdad?, siendo instruidos, formados como nación. ¿Ya? Por eso que a veces usted va a ver una diferencia, algunos dicen 39, otros 40, otros 38, ¿ya? Pero tenemos que descontar 2 años. Entonces, ahí se cumplen, ¿verdad?, los 40 años. Entonces, Dios le hace recordar a esta generación la fidelidad de Dios. ¿Y por qué les hace recordar? Porque también Moisés, ¿verdad?, va a morir en este monte. Moisés no va a pasar el Jordán, ¿ya? Y ahora se va a levantar un nuevo líder, ¿verdad?, Josué, quien va a asumir la lideranza, y tanto Josué como el pueblo tenían que tener la seguridad de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios no los iba a abandonar. Entonces, esta serie de discursos que Moisés hace, ya de repetición, ya de la jornada, de los mandamientos que el Señor le había entregado a la primera generación, Moisés lo recuerda nuevamente al pueblo para que ellos, ¿verdad?, puedan confiar en el Señor, en la fidelidad de Dios. Les exhorta a que obedezcan la ley a fin de que puedan gozar de prosperidad. Les recuerda su apostasía y rebeliones pasadas, y los amonesta sobre las consecuencias de desobediencia en el futuro. ¿Ya? El mensaje de Deuteronomio puede resumirse en 3 exhortaciones. ¿Ya? Recuerde, obedezca y preste atención. ¿Ya? O sea, si vamos a resumir el libro de Deuteronomio en 3 frases, ¿verdad?, o palabras, pueden ser estas: recuerde, obedezca y preste atención. Lógicamente Moisés, ¿verdad?, al hacerle recordar al pueblo de Israel la fidelidad de Dios en el desierto, las maravillas que el Señor hizo, no solo le hace recordar las cosas buenas, sino también la desobediencia, las rebeliones pasadas muchas veces, ¿ya?, para que ellos no vuelvan a cometer los errores que sus antepasados. ¿Ya? Hay un dicho muy popular en el mundo que dice que los pueblos que no revisan su historia, ¿verdad?, ¿ya?, o desconocen su historia, la tendencia es volver a cometer los mismos errores. ¿Ya? Entonces, por eso Moisés se encarga también de recordarles la historia a ellos, ¿ya?, de la primera generación, para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. Dice: puesto que la primera generación que salió de Egipto había muerto, y la segunda no había presenciado las obras maravillosas de Dios realizadas en los primeros años, ni las entendía.
Moisés se las trajo a su memoria. ¿Ya? O sea, lo que yo dije anteriormente, muchos no habían sido testigos ya de las maravillas que el Señor había hecho. Muchos habían nacido, quién sabe, en el desierto. Entonces, Moisés le habla a una generación que no habían sido testigos oculares, ya presenciales de las cosas. Entonces, Dios por eso trae, ¿verdad?, a la memoria de ellos y les hace recordar. También les recordó los preceptos de la ley del Sinaí para que lo grabaran en sus corazones, pues ellos los guardarían de la iniquidad de los cananeos. Luego Moisés escribió los discursos en un libro. Por lo tanto, se distingue de los otros libros del Pentateuco por su estilo oratorio y su fervor exhortativo. Bueno, esto también, ¿verdad? Esta exhortación del libro de Deuteronomio funciona y viene a funcionar, ¿verdad?, para el pueblo de Israel como un antídoto ya contra las costumbres paganas de los cananeos. Ya es como que Dios lo estaba vacunando espiritualmente a ellos, así como nosotros nos vacunamos hoy contra el coronavirus y otras enfermedades para no contraer, ¿verdad?, el virus. Moisés aquí lo está, como se dice, inyectando a esta nueva generación para que no caigan en la idolatría, ¿verdad?, en el paganismo o en las costumbres de los pueblos cananeos donde ellos, en la tierra donde ellos van a entrar, ¿ya? Propósito del libro de Deuteronomio. Primero, preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Jehová había sido fiel en dar a Israel victoria tras victoria sobre sus enemigos. La presencia y el poder de Dios era la garantía de que Él le entregaría la tierra. Moisés les anima repitiendo 34 veces la frase, entrad y poseed la tierra. Y añade 35 veces, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Ya? O sea, Dios ya le había entregado la tierra. Ellos lo único que tenían que hacer, ¿verdad?, es entrar y conquistar. Lo mismo que pasaba con la misma primera generación, pero la primera generación fracasó, no creyó. Eso lo vimos en el libro de Bamidbar, ¿verdad?, número. Ellos no creyeron la promesa. Y esta misma promesa, ¿verdad?, Dios se la reitera a través de Moisés. Entrad y poseed. Jehová Dios te la ha entregado. O sea, la tierra ya por Dios era de ellos. Ellos solamente tenían que entrar, ¿verdad?, y conquistar. Letra B, presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicado a la nueva vida en Canaán. Letra C, dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos de los futuros reyes, cómo distinguir entre verdaderos profetas y profetas falsos, las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y letra D, estimular lealtad a Jehová y a su ley. Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Este otro propósito por el cual Dios también les hace repetir a Moisés la ley a esta generación, con la finalidad, ¿verdad?, de que ellos amen al Señor. ¿Ya? Le amen de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Ya? Bien, autor de este libro, Moisés. ¿Ya? Fue Moisés quien escribió también este libro. Lógicamente, el final no lo escribió Moisés, porque él murió, ¿verdad? Lógicamente no podía escribir muerto. Posiblemente quien finalizó el libro fue Josué, ¿ya? Pero el autor de Deuteronomio ya es Moisés. Época, 2 meses en las llanuras de Moab, 1451 a.C. ¿Ya? Ellos estuvieron acá, en su lado derecho, ¿verdad? Acá tenemos las llanuras de Moab, ¿ya? Tenemos la llanura de Moab, acá. Y ellos estuvieron, ¿verdad?, 2 meses acá, entonces siendo instruidos, recibiendo nuevamente esta nueva generación la ley de Moisés y la enseñanza, ¿verdad?, haciéndoles recordar, para luego cruzar entonces el Jordán para poseer la tierra de Canaán. Aquí tienen que cruzar entonces el Jordán y llegar a la tierra de Canaán. ¿Ya? 2 meses estuvieron ahí entonces. Entonces aproximadamente en el 1451 a.C. Bosquejo. Dividimos el libro de acuerdo con las 3 exhortaciones mencionadas en el tema. Primero, recuerde. La palabra, ¿verdad?, que más usted va a ver que se repite es recuerde, ¿ya? O sus derivados. O sea, el pueblo tenía que recordar, ¿ya? A mirar para el pasado, para atrás, ¿ya? Y ver la peregrinación de Israel en el desierto, los distintos lugares, ¿verdad?, que ellos pasaron,
las distintas situaciones que ellos vivieron, sus padres, ya del capítulo 1 al 4. Se llama Deuteronomio el libro de las revistas, dice, pues Moisés pasa revista a la historia de Israel en el desierto, haciendo hincapié en que Jehová siempre fue fiel a su pacto, aunque Israel ha sido infiel. Se encuentra repetida muchas veces la palabra acuérdate o su equivalente en el libro. ¿Ya? El acordarse de la bondad de Dios en el pasado debe estimular la gratitud y el amor de su pueblo. Así se expresó el apóstol. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ya? Nosotros como pueblo de Dios, también como hijos del Señor, como siervos de Dios, también debemos, ¿verdad?, constantemente estar recordando, acordándonos de las maravillas, de cuántas veces Dios nos ha sanado, de cuántas puertas Dios nos ha abierto, de cuántos peligros Dios nos ha librado. Porque la tendencia del ser humano, amado hermano, y eso se lo digo yo, ¿verdad?, como pastor que ya lleva casi 27 años en la obra del Señor, pastoreando, trabajando, la tendencia del ser humano es a olvidarse, ya a ser ingrato con aquellos que nos han ayudado o que nos han tendido la mano. Ya somos así, eso hace parte de nuestra naturaleza. Por eso Dios reiteradamente a través de Moisés les dice, recuerden, acuérdate. ¿Ya? Además Moisés exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Jehová para que se cumpla su futuro glorioso, prometido en la ley. Si Israel hacía caso a Dios, el mismo poder que lo había librado de Egipto y lo había sostenido 40 años en el desierto, lo guardaría en la tierra prometida. En cambio, si Israel descuidaba su relación con Dios y seguía a dioses falsos, sería castigado hasta ser esparcido en la tierra de sus enemigos. ¿Ya? O sea, la victoria de ellos, amado hermano, dependía mucho del relacionamiento, de la intimidad, de la comunión continua con Dios. ¿Ya? Si ellos se mantenían firmes con Dios, si ellos se mantenían cerca del Señor, buscando su presencia, guardando sus mandamientos, ¿ya?, adorándole solamente a Él, siéndole fiel a Él, ellos serían victoriosos. Podrían conquistar la tierra que el Señor le había prometido a sus padres, a los patriarcas. De lo contrario, ¿verdad?, si ellos permanecían infieles, si ellos se volvían a otros dioses, si ellos se alejaban del Señor, como lo vimos muchas veces en el libro de Jueces, ¿ya?, entonces serían derrotados. Así que Deuteronomio es el libro de la piedad, una exhortación viva y apremiante, recordando las graves consecuencias de olvidar los beneficios de Jehová y apartarse de su culto y de su ley. ¿Ya? O sea, el secreto del éxito para ellos era mantenerse, ¿verdad?, conectado con Dios, firmes y fieles con el Señor. Lo mismo hoy para nosotros. ¿Ya? El secreto de nuestra victoria, el secreto de nuestra prosperidad espiritual, material, etcétera, depende, ¿verdad?, de nuestra fidelidad para con Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 12, leamos esa referencia. Veamos lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 6, verso número 12. ¿Ya? Cuídate de no olvidarte de Jehová, ¿ya?, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué importante esto, ¿eh? Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Ya? Y si Dios lo dice es porque realmente, como dije al comienzo, somos así. La tendencia nuestra es a olvidarnos, a apartarnos del Señor, a alejarnos de aquel que nos ha bendecido. Y esta misma exhortación de Dios a Israel es para nosotros hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Importancia de Deuteronomio. ¿Ya? Este libro desempeñó un papel importante en la historia y la religión de Israel, dice. El código deuteronómico fue la norma para juzgar las acciones de los reyes de Israel. Al descubrirlo en el templo, su lectura despertó un gran avivamiento en el año 621 antes de Jesucristo, según de Reyes capítulo 22. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, la historia en la época del rey Josías. Ya su padre había sido un rey impío, un rey malo, que había cerrado la casa del Señor, que se había vuelto a los ídolos. Pero Josías decide buscar a Dios. Josías decide, ¿verdad?, hacer lo bueno ante los ojos del Señor, el rey Josías. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que manda restaurar la casa del Señor. Y dentro de la casa de Dios entonces encuentran el libro de la ley, o sea, una copia del libro de Deuteronomio. Cada vez, ¿verdad?, que en Israel un rey asumía ya el reino,
se le tenía que entregar una copia de Deuteronomio, ¿ya? O Devarim, ¿ya? Del libro de Devarim, para que él tuviese las palabras del Señor, ¿ya? Las leyes del Señor, los mandamientos, a fin, ¿verdad?, de que él, ¿verdad?, y su reino y su reinado pudiesen ser prósperos, pudiesen ser bendecidos, ¿ya? Entonces, amado hermano, ¿verdad?, el código deuteronómico o el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, ocupaba un lugar muy importante dentro del reinado ¿ya? O de la época en Israel. ¿Por qué? Porque era el libro a través del cual los reyes se basaban para su reinado, ¿verdad? Se conducían y tenían que conducirse, ¿ya? Era la base de las exhortaciones de Jeremías y Ezequiel. Los judíos cogieron el gran pasaje de Deuteronomio 6, 4 y 5 como su credo o declaración de fe, ¿ya? Dice entonces acá, 2 de Reyes 22, 10, 11, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcía me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que encontró el escriba Safán dentro del templo? Ya lo que encontró fue una copia de Deuteronomio, una copia de la ley, ya que había estado durante mucho tiempo olvidada, abandonada. Y es por eso, ¿verdad? Es por esa razón que Israel fracasaba. Es por eso que Israel se volvía a la idolatría. Y vemos acá, ¿verdad?, el avivamiento que produjo cuando el escriba encuentra este libro y se lo lleva al rey Josías. Y lo que produce la palabra del Señor, temor en el corazón. Dice que el rey rasgó su vestidura, hizo con que fueran a consultar a una profetisa para saber cuál iba a ser el futuro de Israel en ese momento, ¿verdad?, debido a que el pueblo se había olvidado de la ley del Señor. Entonces, imagínense ustedes cuán importante es nosotros contar con la palabra del Señor, guardarla en nuestro corazón, obedecerla, ¿ya? Dice que acá en el libro de Devarim o de Deuteronomio, ya está este gran pasaje, ¿verdad?, de Deuteronomio 6.4, conocido para los judíos, ¿verdad?, como Shema Israel, o Oye, oh Israel, ¿ya? El Shema, ¿verdad?, es una oración que todos los judíos, ¿verdad?, al despertar todos los días hacen, ¿ya? Es una oración matutina, ¿ya?, vespertina, que hacen, ¿verdad?, durante la mañana y la tarde. Lo primero que hacen ellos, ¿verdad?, cuando se levanta es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿ya? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios es uno, ¿ya? O el Señor nuestro Dios es uno, ¿ya? Entonces es una de las principales, ¿verdad?, oraciones. Vemos acá al costado derecho de la pantalla, dice Shema Israel, del hebreo escucha Israel, ya la palabra Shema ya quiere decir escucha. Es el nombre de una de las principales plegarias de la religión, dice, judía. Su nombre retoma las dos primeras palabras de la oración en cuestión, siendo esta a su vez la plegaria más sagrada del judaísmo. Mire, los Yehudim, ya, o los judíos, ¿verdad?, deben recitar el Shema 2 veces al día, por la mañana desde el momento en que hay suficiente luz diurna, y por las noches desde la salida de la estrella hasta el amanecer. Aquí lo encontramos, ¿verdad?, en hebreo, en su forma hebrea, Deuteronomio 6.4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿ya? Oye Israel, ¿ya? El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿ya? Echad es número 1. O sea, es el único Dios al cual nosotros, ¿verdad?, debemos servir. Es el único Dios al cual nosotros debemos seguir. Esa era una oración principal, y es una de las oraciones principales hasta el día de hoy, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿ya? Principalmente la sinagoga o los hogares ortodoxos, ¿ya? Dice, el Nuevo Testamento se refiere y cita Deuteronomio más de 80 veces. Parece que era uno de los libros favoritos de Jesús, pues lo citaba muy a menudo. Por ejemplo, citó versículos de Deuteronomio para resistir al diablo en su tentación. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, ¿verdad?, resiste a Satanás en el desierto y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Es un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Cuando Dios le hace recordar que durante 40 años el Señor, ¿verdad?, lo sustentó en el desierto con maná que venía del cielo, demostrando así, ¿verdad?, que no solamente de pan material vivía el hombre, sino también de toda palabra de Dios. El Señor los llevó por el desierto. Entonces aquí Jesús usa ese texto para resistir a Satanás que lo estaba tentando. Entonces Jesús, ¿verdad?,
citó muchas veces este libro, y ahí vemos la inspiración también del libro de Deuteronomio. Entonces, si Jesús lo citó, ¿verdad?, es porque es un libro inspirado, es porque es un libro que viene de parte del Señor. También la profecía acerca del profeta que sería como Moisés, la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, ¿ya?, que preparó el camino para la venida de Jesucristo. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Aquí Moisés, ¿verdad?, hablando que Dios iba a levantar, ya de en medio de ellos, un profeta, como yo, dice, y mucho más poderoso, ¿verdad? Sabemos que se refería a quién. Se refería, ¿verdad?, a la persona del Mesías, ¿verdad?, o de Cristo, ¿ya? Que mayor, como dice el libro de Hebreos, es mayor que Moisés, ¿ya? Era él el profeta que Dios iba a levantar en medio de sus hermanos. Este estudio tratará más extensamente las partes de Deuteronomio que presentan material nuevo y destacará los principios generales de las divisiones del libro, ¿ya? Como dije anteriormente, no todo el material de lo que yo estoy hablando acá está en la postilla, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿ya? Bien, del capítulo 1, ¿verdad? Moisés hace un repaso de los fracasos de Israel. Ya en el capítulo 1, Moisés entonces se encarga a esta nueva generación que estaba a punto de pasar el Jordán, de hacerle recordar los fracasos, ¿verdad?, de la primera generación de Israel. Tiempo y lugar, capítulo 1, verso 1 al 5. Los 40 años del peregrinaje de Israel estaban por cumplirse. La generación incrédula ya había muerto. Israel se encontraba en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán. Allí Moisés se dirige a la nueva generación que está a punto de posesionarse la tierra prometida a los patriarcas. Su discurso tiene el propósito de preparar al pueblo para conquistar Canaán y renovar el pacto de Sinaí, ¿ya? Bueno, principalmente también, ¿verdad?, fuera de recordarle las cosas que el Señor había hecho con ellos, también Dios quería, a través, ¿verdad?, de esta renovación y de hacerles recordar, renovar el pacto, ya que el Señor había hecho con la primera generación en el Sinaí, pero con esta segunda generación, ¿ya? También Moisés, ¿verdad?, en el capítulo 1, versos 6 al 46, le hace recordar, ¿verdad?, la elección de los jueces en Cades Barnea, ¿ya? En su primer discurso, Moisés repasa la historia de Israel, comenzando con el relato de la partida de Oreb. Narra cómo nombró a los jueces. Este relato tenía tal vez el propósito de recordar a los israelitas que Dios había multiplicado grandemente la descendencia de Abraham, ¿ya? O sea, aquí también le hace recordar por qué Moisés, ¿verdad?, nombra 70 jueces, ¿ya? Porque Moisés, ¿verdad?, llega a un punto que eran tantas las preocupaciones, las quejas, las murmuraciones muchas veces del pueblo, que Moisés clama al Señor, ¿ya? Clama al Señor y le pide a Dios, ¿verdad?, que lo ayude. Entonces Dios toma del espíritu de Moisés, ¿verdad?, y lo coloca en 70 hombres, ¿ya? 70 hombres para que puedan ayudarle a Moisés como jueces, ¿ya?, a deliberar, ¿verdad?, a hacer justicia en medio del pueblo. Y los casos más difíciles, llevárselo entonces a Moisés. Entonces, aquí Moisés, ¿verdad?, les hace recordar el por qué Dios, ¿verdad?, designa estos 70 jueces, y también, ¿verdad?, a través de esto les muestra la fidelidad de Dios, de cómo ellos como nación habían crecido, se habían multiplicado, ¿ya?, como nación. Y al multiplicarse, lógicamente, Moisés no podía llevar toda esta carga solo, ¿ya? Ahí vemos la fidelidad, ¿verdad?, de Dios, y también de sus promesas, porque Dios le dijo a Abraham, cuando llamó a Abraham, ¿verdad?, que haría de su descendencia como la arena del mar, una gran multitud, ¿ya? Era una evidencia de la fidelidad de Dios, quien cumpliría sus promesas de entregar a los israelitas la tierra de Canaán. Le recuerda que la primera generación había perdido la oportunidad de entrar en Canaán por su incredulidad y rebelión, ¿ya? El no entrar en la tierra fue pecado, porque Jehová había jurado a los patriarcas que se la daría a ellos y a sus descendientes. Era un juramento inmutable del Dios inmutable. Israel fue castigado severamente al ser excluido de Canaán hasta morir la primera generación, ¿ya? O sea, aquí Dios les hace recordar el por qué ellos, ¿verdad?, la primera generación no había entrado a Canaán, por causa de la incredulidad, ¿verdad?, y la rebelión. Pero no porque Dios, ¿verdad?, hubiese fallado,
sino porque ellos habían fallado, no habían creído, ¿verdad?, en las promesas del Señor. Entonces, en síntesis, ¿verdad?, en el capítulo 1, Moisés hace una síntesis, ¿ya?, de los hechos, de las cosas que habían ocurrido durante el peregrinaje, ¿ya?, de la primera generación en el desierto. Moisés añade detalles en Deuteronomio que no se encuentran en los libros anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con Deuteronomio 1:22, fueron los israelitas quienes sugirieron a Moisés enviar espías, pero según Números 13:2, fue Dios el que lo mandó. ¿Ya? Veamos. Deuteronomio capítulo 1, verso 22. Y viniste a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Aquí tenemos un detalle importante, porque cuando nosotros estudiamos el libro de Bamidbar, ¿verdad?, Número, el pasaje de la rebelión del pueblo, cuando no quieren entrar a la tierra de Canaán y se rebelan, y dan oído a los espías, ¿verdad?, con su informe negativo, da a entender ahí, ¿verdad?, como que fue Dios quien mandó los espías. Pero aquí por Deuteronomio nos enteramos, ¿verdad?, que fue el propio pueblo que le pidió a Moisés que enviasen espías para ver la tierra. ¿Ya? Pero no fue idea, ¿verdad?, de Dios. Y Dios sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero Dios los dejó para sacar a luz, ¿verdad?, lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Ya? Moisés dice acá... Bien, esto acá lo leímos ya. ¿Ya? Dice, no hay contradicción alguna, pues Dios mandó que Moisés le hiciera caso en esto al pueblo, para que se manifestase lo que había en su corazón. O sea, les vuelvo a repetir, Dios sabía en su omnisciencia, ¿verdad?, cómo iba a actuar el pueblo, pero Dios lo permitió para que se manifestase, ¿verdad?, lo que estaba en el corazón de ellos. Ya el desierto, en cierto modo, ¿verdad?, era un lugar de prueba, era un lugar donde Dios estaba probando, donde Dios estaba trabajando en la vida de ellos. ¿Ya? Y ellos no pasaron la prueba, por mal, no pasaron la prueba, como muchas veces nosotros también no pasamos la prueba, ¿ya? Y tenemos que repetirla, ¿ya? Dice acá, explica también en 9:20, ya Deuteronomio 9:20, por qué le fue perdonada la vida a Aarón cuando hizo el becerro de oro. Acá hay otro detalle que ustedes no ven, ¿verdad?, en el libro de Números, cuando Aarón, ¿verdad?, fabrica el becerro de oro, ¿ya? O en el libro de Éxodo, perdón, ¿ya? Pareciera ser, ¿verdad?, y que Dios hace la vista gorda y perdona a Aarón, ¿verdad? Le perdona a Aarón el pecado porque es hermano de Moisés, pero no es así. Aquí Deuteronomio 9:20 nos aclara que contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera, para destruirlo. O sea, Dios quería, ¿verdad?, destruirlo, al igual que aquellos que habían hecho el becerro de oro, ¿ya? Pero dice acá, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Ya? O sea, Aarón se salva, ¿por qué? Por la oración de Moisés. ¿Ya? Algo que no aparece en el libro de Éxodo ni de Números. ¿Ya? Entonces aquí por Deuteronomio nos enteramos, ¿verdad?, que Aarón se salvó, ¿por qué? Por la intercesión, ¿verdad?, de Moisés. Entonces, importante conocer el libro y estudiar el libro de Deuteronomio porque, como les dije anteriormente, hay detalles que nosotros no lo encontramos en los otros, o respuestas que no la encontramos en los otros libros, ¿ya? Victoria y reparto del territorio al este del Jordán, capítulo 2 y 3. Moisés recuerda a Israel que Jehová lo había bendecido en todo. Miren qué importante esto, ¿ya? Moisés le hace recordar a la segunda generación de que Dios, ¿verdad?, había sido fiel con ellos y que los había bendecido en todo, ¿ya? Veamos Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Qué interesante ese versículo, importante, ¿ya? Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Miren lo que le hace recordar acá Moisés a la nación de Israel. Ya, el Señor te ha bendecido en toda obra de tus manos, te ha prosperado, ha estado contigo, su presencia no ha faltado. Ya, te ha guardado en este desierto, no te ha dejado faltar nada. Entonces, Moisés les hace recordar, recuerda. Y el Señor también nos habla a nosotros en este momento, ¿verdad? Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros en todo, ¿ah? En todos los aspectos, espiritual, material,
familiar, ya social, en los estudios, etcétera. En todo nos ha bendecido el Señor. Antes no teníamos nada, antes no poseíamos nada, hoy somos bendecidos. Los había guiado en aquel grande y terrible desierto y le había dado victoria sobre sus enemigos en Seón y Og, ¿verdad? Antes de entrar, ¿verdad?, al cruzar el Jordán, el Señor permitió, ¿verdad?, que Israel derrotase a dos grandes reyes que vivían al otro lado del Jordán, de la Transjordania, ya, al rey Seón y Og, que eran reyes, ¿verdad?, cananeos que vivían al otro lado del Jordán, ¿ya? Y rey importante por ser el rey Og, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, era un rey que tenía, su reino se componía de más de 70 ciudades, imagínense usted, ¿ya? Y Dios permitió entonces que Israel los venciese. En cambio, no le había permitido, sí, ¿verdad?, atacar a los edomitas, por ser ellos los descendientes de Saúl, ni a los moabitas y amonitas, los cuales eran descendientes de Lot. O sea, eran descendientes, ¿verdad?, eran, por decirlo así, primos lejanos, no sé si llamarlo primo lejano, ¿verdad?, o pariente, ¿ya?, de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los edomitas, ¿verdad?, eran hijos de descendientes de Saúl, y los moabitas y los amonitas, ¿verdad?, eran descendientes de Lot, ¿ya?, primo de Abraham. Por eso que Dios no permitió entonces que Israel, ¿verdad?, se metiera con ellos, ni entrase en su tierra. Como soberano sobre las naciones, Dios le había especificado cierto territorio como su heredad. ¿Ya? Bien. Dice acá, pasaje asegurado por el Transjordán, capítulo 3. Es lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Antes de entrar a Canaán, Dios le permitió a Israel vencer a Og, ¿verdad?, rey de Basán, dice, que era un rey que tenía 60 ciudades, todas fortificadas, con muro alto, con puertas y barras, así con muchas ciudades sin muro. ¿Ya? Ojo con esto, porque a veces nosotros le damos mucho énfasis a la primera ciudad, ¿verdad?, de Canaán, amurallada, que fue la ciudad de Jericó, y pensamos que fue la primera ciudad amurallada que Israel conquistó y venció, y no es así. Aquí nos muestra, ¿verdad?, que antes de ellos entrar a Canaán y de cruzar el Jordán, ya habían vencido 60 ciudades, todas fortificadas, con muros altos y con puertas y barras, dice. ¿Ya? Así como con muchas ciudades también sin muros. Entonces quiere decir que Israel ya venía, ¿verdad?, de conquistar y de tener victorias, hazañas tremendas. Jehová entregó también estos enemigos en las manos de su pueblo. A Og se le recordó como gigante, con una enorme cama de hierro, la cual medía 9 codos de longitud y 4 codos de ancho. O sea, aproximadamente, ¿verdad?, la cama de fierro de este rey, llamado Og, ¿verdad?, era una cama de 4 metros, ¿verdad?, de largo por 1.8 metros, ¿verdad?, de ancho. O sea, era un gigante. ¿Ya? Thompson dice, ¿verdad?, que esta cama era su lugar de sepultura, no su cama de habitación. ¿Ya? Yo creo que no. Yo creo que Og, ¿verdad?, como dice la escritura, era realmente un gigante. ¿Ya? Y imagínense ustedes. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor que Israel lo venció. ¿Ya? O sea, no estamos hablando, hermanos, de reyes chiquititos, ¿verdad?, reyes debiluchos que Israel... No, estamos hablando de grandes reyes que Israel venció. Ahora, vencía, ¿por qué? Porque el Señor estaba con ellos, porque Dios iba con ellos. Esta tierra, ¿verdad?, conquistada a Og, rey de Basán, ¿verdad?, y al rey ya de la Transjordania, Seón, ya fue entregada, ¿verdad?, y distribuida a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ya, si ustedes van al capítulo 3, versos 12 al 20, se van a dar cuenta entonces que estas tribus, ¿verdad?, no cruzan o sea, cruzan sí, ¿verdad?, los guerreros para ayudar a José en la conquista, y ese fueron los términos en que Moisés, ¿verdad?, permitió que estas 2 tribus y media se quedaran al otro lado del Jordán, en estas ciudades, ¿ya? Pero con el compromiso de que tenían que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Y una vez que conquistase la tierra, podían volver entonces a estas tierras que quedan al otro lado del Jordán, ya, que habían pertenecido a Og, rey de Basán, y al otro rey, ¿verdad?, Sheón. Ahora, ¿por qué las tribus, ¿verdad?, de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés quisieron estas tierras? Porque eran tierras buenas, porque eran tierras, ¿verdad?, abundantes en pasto,
Y sabemos que Israel, ¿verdad?, era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, al pastoreo de ovejas, de vaca, ¿verdad? Entonces las tierras eran propicias, ¿verdad?, para este tipo de actividad que ellos tenían como pastores, ¿ya? Dice: Moisés mandó que sus hombres valientes pasaran armados para ayudar a sus hermanos a conquistar el territorio al occidente del Jordán. Entonces podrían volver a su heredad y sus mujeres, hijos, ganado y las ciudades que habían tomado. ¿Ya? Es lo que yo dije anteriormente. Bien, pero también aquí hay un punto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tocar. ¿Ya? Es que Moisés, ¿verdad?, Dios le prohíbe entrar a la tierra de Canaán. Se produce, ¿verdad?, un incidente, ya, en que el pueblo murmura contra Moisés y contra Jehová por falta de agua. Y el Señor entonces manda a Moisés que golpee que le hable, perdón, a la peña, ¿ya? Que le hable a la peña, para que de la peña entonces brote agua para que el pueblo pueda beber. Moisés, ¿verdad?, en un momento de arrebato, de qué sé yo, ya de estrés, de cansancio, ¿verdad?, reprende al pueblo, ¿verdad?, y desobedece a Dios, ¿verdad?, y le golpea. Golpea la peña, ¿verdad?, con su bastón, con su vara, y llama al pueblo rebelde. Y también, ¿verdad?, como les dije anteriormente, desobedece a Dios, no dándole la gloria al Señor, sino que se atribuyéndose Él el milagro, ¿verdad?, como propio. Entonces esto desagrada a Dios, ¿ya? Esto desagrada al Señor a tal punto que Dios le dice, ¿verdad?, que tanto Él como Aarón no entrarían a la tierra prometida. ¿Ya? Le cuesta, ¿verdad?, caro a Moisés, y uno dirá: ¿por qué tan duro Dios, verdad? ¿Por qué Dios lo castiga de esta forma si Moisés fue fiel en todo en su casa, dice la palabra del Señor? Porque, mi amado hermano, hay un principio dentro del reino espiritual, ¿ya? Y esto nosotros los pastores, los siervos del Señor, tenemos que tenerlo en claro y ser conscientes de esto. Al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, al que más se le confía, ¿verdad?, más se le demanda. Entre más usted crezca, ¿verdad?, dentro de la obra del Señor, entre más Dios te confíe dones, talentos, capacidades, Dios más va a cobrar de ti. ¿Ya? Entonces, Moisés, lógicamente, era un hombre tremendamente usado en las manos de Dios. ¿Ya? Nunca más se levantó un hombre como Moisés. Mucho se le había entregado, pero también se le demandaba mucho. Y esta pequeña falta ante nuestros ojos para Dios era grande. ¿Ya? Dice acá, aquí Moisés, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio les hace recordar a Israel que por causa de ello, ¿verdad?, él no iba a poder entrar a la tierra prometida. Le hace recordar este incidente, ¿verdad? Dice: pero Jehová se había enojado contra Moisés por su desobediencia en cuanto a los hijos de Israel, y no le permitió pasar el Jordán. Sin embargo, le permitió ver toda la tierra prometida de la cumbre del monte Pisga. ¿Ya? O sea, no le permitió pasar, ¿verdad?, por causa de ese incidente. Dice acá: el problema de Moisés no era que él malinterpretara a Dios o que pensara que ya había golpeado la roca antes de eso. ¿Estaba bien hacerlo nuevo? Más bien Moisés estaba rechazando completamente a Dios y tratando de tomar el control. Moisés fue violento, golpeó la roca 2 veces, cuando Dios solo dijo que le hablara. Moisés estaba usurpando el lugar de Dios. Le dijo a la gente: escuchen ahora, rebelde, les traeremos agua de esta roca. El énfasis es técnicamente mío, pero ya está allí. Moisés no dijo: Dios traerá agua de esta roca para ti. Él, con Aarón, evidentemente tomó el lugar de Dios y le aseguró que lo haría por ellos. ¿Ya? O sea, quiere decir, ¿verdad?, que Moisés se atribuye él el milagro. ¿Ya? Yo les voy a sacar agua a la roca. Y ahí en esto consistió, ¿verdad?, el pecado de Moisés. 1, desobedeció a Dios. 2, reprendió al pueblo llamándolo de rebelde. ¿Ya? Y 3, se atribuyó el milagro él. Esta fue, ¿verdad?, la falla, la gran falla de Moisés, lo que le costó caro. ¿Ya? Vuelvo a repetir: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Bien, obedece. Exposición de la ley, capítulo 4 al 26. Los 10 mandamientos y su aplicación. El decálogo, capítulo 4. Los 10 mandamientos eran el fundamento del pacto que hizo Jehová con Israel. Se les llaman también, ¿verdad?, testimonios. Veamos, Deuteronomio capítulo 4, verso 45. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 4,
verso 45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Ya? Entonces, Dios a través de Moisés les hace repetir nuevamente, ¿verdad?, los 10 mandamientos, ¿ya? O los 613 mandamientos, los 613 mitzvot, ¿ya?, que le entregó a Israel, porque esta era una generación, como dije al principio, que no conocía, ya que, si bien es cierto, sus padres le habían enseñado, pero ellos no habían sido testigos oculares. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Dios tenía que hacerlos firmar, ¿ya?, hacerlos comprometerse, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil de mente, se olvida con facilidad. Por eso Moisés le dice, estos son los testimonios, ¿ya? Pues son la revelación del carácter, voluntad y propósito divino. La ley declara que Dios es uno y es santo. Señala también el camino que debe seguir el hombre para vivir en armonía con su creador y con su prójimo, ¿ya? El decálogo comienza con las palabras, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ya? Así comienzan, ¿verdad?, los mitzvot, los mandamientos o los testimonios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, Jehová exige obediencia. ¿Por qué? Porque es Dios soberano, ¿ya? O sea, Él gobierna sobre todas las cosas. Letra B, ha establecido una relación personal con su pueblo. La expresión tu Dios o su equivalente se encuentra más de 300 veces en Deuteronomio y es la base de la verdadera fe, ¿ya? O sea, miren, la intimidad que Israel tenía con Dios, ¿ah? Al punto, ¿verdad?, que Dios mismo decía, yo soy tu Dios. Recuerda la relación entre un padre y sus hijos. Letra C, Jehová ha redimido a su pueblo de servidumbre, por lo tanto espera que los redimidos le obedezcan. La diferencia entre el decálogo presentado aquí y en el de Éxodo 20 la hallamos en el cuarto mandamiento, para observar el día de reposo. Deuteronomio añade otra razón, además que del descanso, el Creador. Los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto y debían dar a sus criados y animales de trabajo un día de descanso semanal. ¿Ya? O sea, este es un detalle que nosotros no lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés recibe los mandamientos en el Sinaí, ¿ya?, sino que lo encontramos acá en el libro de Deuteronomio cuando Moisés repite la ley a la segunda generación, la misma ley que habían recibido sus primeros padres, ¿ya? Ahí en Éxodo 20 aparece, ¿verdad?, que Israel debía observar el día de reposo porque en 6 días Dios había creado los cielos y la tierra, ¿ya? Y había descansado en el sexto día, ¿ya? En el séptimo día, perdón. Pero aquí en el libro de Deuteronomio nos muestra, ¿verdad?, que Israel no solamente debía observar el Shabbat, ¿verdad?, o el día sábado, porque Dios había descansado en ese día, sino que también porque debían hacer descansar a sus animales y a sus esclavos o a sus siervos. O sea, por una cuestión humanitaria, hermano, ¿ya? Por una cuestión humanitaria, por una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra algo también, otro principio. El ser humano, ¿verdad?, tiene la tendencia a afanarse, ¿verdad?, en lo material. Conozco personas, ¿verdad?, que si pudieran trabajar de lunes a lunes, lo harían, ¿ya? Y si el día tuviera 35 horas, trabajaría las 35 horas, ¿ya? Entonces a veces entra el bichito, ¿verdad?, de la codicia, ¿ya? De lo material en el corazón, ¿verdad? Y la persona trabaja a tal punto, ¿verdad?, que afecta a su salud. Entonces Dios establece, ¿verdad?, para Israel el Shabbat para que tanto su pueblo, ¿verdad?, como aquellos que están con ellos ahí, ¿verdad?, pensando en los animales, en los siervos, pudiesen también el sábado descansar de sus trabajos, sus obras. Entre otras cosas, ¿verdad?, que Moisés le hace recordar al pueblo, ¿verdad?, y le habla al pueblo, le habla sobre la religión en el hogar, ¿ya? Sobre establecer la fe en el hogar. Cuando hablo del hogar, ¿verdad?, hablo de la familia, de nuestras casas, ¿ya? En el capítulo 6 encontramos esto. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Los padres no deben depender de la instrucción pública, de la religión, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares, ¿ya? O sea, Dios coloca esta responsabilidad primeramente no solamente en los cohen, en los sacerdotes o levitas que debían enseñar al pueblo, sino también en los padres. Los padres, ¿verdad?, debían enseñar a los hijos, repetir las palabras,
Ya vemos acá al costado derecho una responsabilidad para toda la vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarse, ya al acostarte y cuando te levantes. O sea que nos está hablando, ¿verdad?, de que en cada oportunidad que nosotros tengamos de poder hablarle a nuestros hijos del Señor o de su palabra, tenemos que hacerlo. Ya cuando andamos en el camino, cuando estamos en la casa, antes de acostarse, orar con ellos, al levantarse, enseñarle a orar, ¿verdad? Dar gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Entonces, la instrucción, ¿verdad?, de bíblica no parte, ¿verdad?, y no es responsabilidad de solamente de la iglesia, del pastor, de los profesores de la escuela dominical, sino que parte ¿dónde? Parte en el hogar. En el hogar, ¿verdad?, parte la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Amén. También hay una advertencia, ¿verdad?, contra la idolatría y exhortaciones a la obediencia. Capítulo 6. Moisés previó el peligro que los israelitas, una vez arraigados en la tierra de Canaán, se olvidarían de su Dios y servirían a Dios ajeno. Advirtió también a Israel en cuanto a la cobardía, a la autosuficiencia y prohibió buscar acuerdo con las naciones derrotadas. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo santo, especial, un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya? O sea, Dios lo escogió a ellos, ¿verdad?, para que fueran un pueblo santo, un pueblo santificado, un pueblo, ¿verdad?, diferente. No debían hacer alianza con las naciones en las cuales, ¿verdad?, ellos, a la tierra donde ellos iban a entrar. ¿Por qué? Porque si no iban a acarrear sus costumbres. ¿Ya? Debían, ¿verdad?, no unirse con yugo desigual, como dice la Escritura. Añade que Dios le entregaría la tierra de Canaán porque la había prometido a los padres, no porque los israelitas fueran más numerosos que otros, al contrario, era el más significante de los pueblos. Mire lo que dice interesante Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era el más insignificante de todos los pueblos. O sea, aquí Dios le está dejando claro, ¿verdad? No le estoy entregando la tierra porque ustedes son buenos, porque ustedes son encachados, ¿verdad?, porque ustedes me caen bien, son simpáticos. No, ya, no por eso, sino que por vuestros padres, por la promesa que le hizo, ¿verdad?, a los patriarcas, ¿ya? Y no por vosotros ser un gran pueblo, porque erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios los deja claro aquí, hermano, ¿ya? Eran el pueblo, ¿verdad?, más insignificante de la tierra, dice el Señor, ¿ya? Dice tampoco porque fueran rectos y justos, sino porque los cananeos eran extremadamente impíos, ¿ya? Lejos de ser justos, los israelitas murmuraban y se rebelaban continuamente, ¿ya? O sea, Dios estaba entregando, ¿verdad?, la tierra, ¿ya?, de Canaán a su pueblo, ¿verdad?, porque realmente las naciones que viven en esas tierras eran naciones que estaban corrompidas, eran naciones, ¿verdad?, que hacían lo malo. Por eso que Dios les dice, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 7, que no deberían emparentarse con ella. Vemos acá, y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque deberá tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá. ¿Ya? Entonces, ellos debían, ¿verdad?, casarse entre ellos, bendito sea el Señor, entre las mismas tribus, ¿verdad?, donde ellos pertenecían, y debían guardarse de la idolatría, ¿verdad?, de las costumbres paganas que tenían los pueblos en Canaán. ¿Ya? También Dios les promete que va a mandar avispas, ¿verdad?, para ahuyentar los pueblos, ¿verdad?, y para entregarle. Miren más al punto que llega Dios, ¿verdad?, de hacerle esta promesa. ¿Ya? En Deuteronomio 7:20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieren escondido de delante de ti. O sea, llega el punto, ¿verdad?, de Dios decir, voy a mandar a abejas, avispas, para que espanten a esos pueblos de ustedes puedan conquistar su tierra. Dice que estas avispas, ¿verdad?, fueron posiblemente las bandas de egipcios que invadieron a Canaán en aquella época, ya que la avispa era uno de los emblemas de Egipto. ¿Ya? O sea, cuando Dios hace referencia acá que va a mandar avispa, ¿verdad?, hay algunos teólogos, ¿ya?, y arqueólogos que dicen, ¿verdad?, que estas avispas representan a los egipcios. Los egipcios constantemente estaban haciendo incursiones en Canaán, ¿verdad?, para expandir su reino, para adquirir más riqueza, ¿ya? Entonces posiblemente Dios iba a usar estas bandas de Egipto, ¿verdad?,
para debilitar a los cananeos para que le fuera más fácil entonces a Israel poder conquistar la tierra. Ahora, este comentarista, ¿por qué hace esa mención? Diciendo que posiblemente eran los egipcios, porque se encontraron, ¿verdad?, hallazgos arqueológicos ya en la tierra de Egipto, donde muchas veces los ejércitos estaban representados por una abeja, como ustedes pueden ver acá al costado derecho. Ya se encontraron estas inscripciones, ¿verdad?, de abeja que representaban muchas veces a los ejércitos egipcios. Entonces posiblemente se creían, ¿verdad?, que eran ejércitos egipcios que Dios iba a usar. ¿Ya? Sin embargo, el arqueólogo Juan Gastal pensó, sin embargo, que la avispa se llamó a las guerras internas que debilitaron a los cananeos antes que los israelitas invadiesen Canaán. Bueno, existen esas dos posturas. Bien, también tenemos las leyes de justicia y de humanidad, ¿verdad? En el capítulo 16 al 26. Puesto que en Israel regía una teocracia, gobierno de Dios, las funciones civiles y religiosas se unían para que todo quedara bajo la dirección divina. ¿Ya? O sea, era un gobierno teocrático en que el rey, ¿verdad?, era el propio Dios. ¿Ya? Administración de la justicia, los jueces serían escogidos por el pueblo hebreo, ¿ya?, como representantes de Dios, y para proteger los derechos de su pueblo, debían juzgar imparcialmente. ¿Ya? O sea, Dios le hace recordar, ¿verdad?, que Dios levantó, ¿verdad?, jueces, ya escogidos por el propio pueblo, como representantes de Dios, y para poder estos jueces, ¿verdad?, proteger los derechos del pueblo, debían juzgar imparcialmente. ¿Ya? Instrucción acerca de un rey en el capítulo 17. Dios a su tiempo daría a Israel un rey. Moisés adelantaba las condiciones bajo las cuales se había de establecer su reinado. Son las siguientes, dice. Este rey, ¿verdad?, debía ser elegido por Dios. A pesar que era un gobierno teocrático, ¿verdad?, pero Dios ya estaba adelantándose y dando a entender, ¿verdad?, que más adelante Israel tendría reyes físicos. Y lo vimos, ¿verdad? El primer rey fue Saúl, ¿ya? Después vino David y etcétera. ¿Ya? Entonces Dios deja establecido ya ciertas leyes que tenían que regir a estos reyes. ¿Ya? Aquí vemos, ¿verdad?, en el capítulo 17, instrucciones acerca de un rey. Dios a su tiempo daría a Israel un rey. Moisés adelantaba las condiciones, dice. Primero, debía ser elegido por Dios. Ese rey tenía que ser elegido por Dios. ¿Ya? Y tenía que ser un israelita y no un extranjero. Segundo, no debía aumentar para sí caballo ni volver a Egipto. ¿Por qué no? Para que no pusiese su confianza, ¿verdad?, en caballo, en jinetes, sino en el Señor o en sus fuerzas bélicas. ¿Ya? No debía tomar para sí muchas mujeres. Debía ser espiritual y no sensual, ¿verdad? El error que cometió, sabemos, ¿verdad?, Salomón. Tuvo 1000 mujeres. Y por eso que se desvió del Señor, ¿verdad? No debía amontonar para sí riqueza. Es decir, no debía usar sus poderes para fin egoísta. Debía escribirse una copia de la ley para el rey. ¿Ya? O sea, cada rey, ¿verdad?, debía recibir una copia de Deuteronomio. ¿Ya? Para poder gobernar con justicia. Dirigir la nación con justicia. Bien, en el capítulo 18, ¿verdad?, encontramos también, ¿verdad?, algunas orientaciones con respecto a los falsos profetas y el profeta. Dios les prometió, ¿verdad?, que iba a levantar profetas, Neviim, para, ¿verdad?, hacerle entender cuál era la voluntad de Dios. Pero también se iban a levantar en medio del pueblo falsos Neviim, falsos profetas. Se encuentra la promesa que Dios levantaría un orden de profetas con la prohibición de recurrir a adivinos y espíritas. A través de los siglos el hombre ha anhelado conocer el futuro y ver más allá. De este deseo nació el espiritismo, el cual forma parte de muchas religiones paganas y engaña a los que acuden para consultar a los medios. Moisés mandó a los israelitas que erradicaran completamente la práctica de adivinación, espiritismo y magia. ¿Ya? O sea, aquí en Deuteronomio, ¿verdad?, Dios prohíbe el consultar a los muertos, el espiritismo, la magia. Y es por esa razón, ¿verdad?, que Dios permitió que se levantasen escuelas de profetas para hacerle conocer al pueblo, ¿verdad?, la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice, no era necesario consultar a los espíritas para saber el futuro, porque Dios enviaría profetas verdaderos, y sus credenciales serían tales que no dejarían lugar a duda. Serían profetas de Jehová y no de otro Dios. El hombre que se lanza al oficio profético sin ser llamado por Dios es un falso profeta. Los genuinos, ¿verdad?, no profetizarían de su propio corazón, sino que hablarían solamente las palabras que Dios les daría. Sus palabras se cumplirían indefectiblemente. Sin embargo, podría ocurrir en ciertos casos que falsos profetas obraran milagros
y se cumplieran sus palabras, pero quedarían al descubierto a través de su doctrina no concordante con la de Dios. Dios permitiría que hicieran señales para probar a su pueblo, a fin de que se manifestase si le amaban o no. Finalmente, el verdadero profeta honraría la palabra escrita de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, amado hermano, verdad, si un profeta que nos está profetizando es verdadero o falso? El verdadero profeta, verdad, honra la palabra del Señor. Ama a Dios. ¿Ya? No ama el lucro. No ama, verdad, la vanagloria. No ama el ser reconocido, sino que ama a Dios. Y hoy en día, verdad, tenemos un montón, verdad, de falsos profetas levantándose. Hoy en día cualquiera se da el título, verdad, de apóstol, verdad, de profeta. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Dios ya le advertía a su pueblo, ya, a través de este libro, que tuviesen cuidado con los falsos profetas, con los engañadores. Bien, también Dios en el capítulo 19, verdad, establece las ciudades de refugio. Según la ley antigua de Israel, cuando uno hería o mataba a una persona, aunque fuera por accidente, podría ser muerto por el pariente más próximo de la víctima. Este se llamaba el vengador de la sangre. Moisés señaló 3 ciudades del este del Jordán que servirían de asilo a quienes mataran a otro por accidente. Josué apartó otras 3 ciudades al oeste del mismo río. Los ancianos de la ciudad juzgaban al fugitivo para determinar si era o no culpable de homicidio. Si había matado sin mala intención o por casualidad, podría quedarse en la ciudad y estar seguro mientras permanecía dentro de sus límites. Pero si salía el vengador de sangre, tenía derecho de matarlo. Si se quedaba hasta que muriera el sumo sacerdote, entonces tenía libertad de volver a su hogar sin más peligro. ¿Ya? O sea, Dios, ¿verdad?, permitió entonces que Moisés levantase ciudades de refugio. ¿Ya? Cuando una vez que conquistasen, ¿verdad?, la tierra de Canaán, debían apartarse estas ciudades. ¿Para qué? Para que aquel que había matado, ¿verdad?, una persona sin querer hacerlo, ¿ya?, por accidente, pudiese, ¿verdad?, correr a esa ciudad y quedarse ahí hasta que cuando el sumo sacerdote de esa ciudad, ¿verdad?, muriese, ¿ya?, y pudiese entonces volver a su casa. Si él salía antes, ¿verdad?, que esto aconteciese, que muriese el sumo sacerdote de la época, entonces el vengador de la sangre de aquel que había matado, ¿verdad?, podía matarlo a él. ¿Ya? Esta ciudad de refugio, ¿verdad?, en cierta manera representan la persona de Cristo, donde nosotros podemos correr. ¿Ya? El vengador de la sangre, ¿verdad?, Satanás nos persigue para matarnos, para acabar con nuestras vidas, pero nosotros podemos correr a la ciudad de refugio, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, para poder, ¿verdad?, escondernos, para poder protegernos. ¿Ya? Esto enseña que Dios nos juzga no según nuestros actos por sí mismo, sino según la intención del corazón. El asilo era solamente para el matador involuntario. Esta ciudad es una ilustración de Jesucristo, pues ninguna condenación hay para los que están en él. Romanos 8:1. Sin embargo, Jesús recibe no solamente a los que hacen mal por casualidad, sino también a los que realmente tienen culpa. Como las ciudades de refugio estaban dispersas en Israel, de modo que cualquier podría alcanzarla, así también Jesús es accesible para todos. Bien, estamos llegando ya casi al final entonces de nuestro estudio. Israel se encuentra, ¿verdad?, en los campos de Moab, a orillas del Jordán. Pero antes de entrar, ¿verdad?, Dios da una orden a su pueblo, de que un grupo de personas, ¿verdad?, debía ganarse en el monte Gerizim y el otro en el monte Baal, ¿ya?, que es el monte que en la actualidad ustedes ven acá, ¿ya?, el pulsor mano derecha, existe hasta el día de hoy. Y el pueblo iba a pasar por el medio, ¿ya?, de este valle. Y lo que estaba en el monte Gerizim, ¿verdad?, y en el monte Baal, uno iban a pronunciar, ¿verdad?, maldiciones y otro bendiciones antes que el pueblo entonces entrase. ¿Ya? Y todo el pueblo iba a confirmar con un amén. ¿Ya? Moisés explica detalladamente las bendiciones y las maldiciones que acompañan el pacto en el Sinaí e invita a la nueva generación a renovarlo, dice. ¿Ya? Sin embargo, la ratificación final del pacto con Jehová sería hecha en Canaán, después de cruzar el río Jordán. La promulgación de la ley en el Ebal, ¿ya?, en el monte Ebal, capítulo 27, al entrar en la tierra prometida, Israel tenía que caminar por el valle entre los montes Ebal y Gerizim, o sea, por acá, por al medio tenían que pasar, ¿ya? Antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos tenían que pasar por este valle, ¿ya? Este valle forma un anfiteatro natural que es ideal para proclamar la ley ante una multitud. Allí debían edificar un altar, revocarlo con cal e inscribir la ley sobre él.
Debían ofrecer sacrificio, holocausto y ofrendas de paz. El holocausto significa consagración y la ofrenda de paz, comunión con Dios. De esta manera, al entrar en la tierra, los israelitas se consagrarían nuevamente al Señor y gozarían de la comunión con su gran dirigente espiritual. Eran actos imprescindibles para recibir el apoyo divino y alcanzar la victoria sobre los cananeos. O sea, ellos antes, ¿verdad?, de entrar a la tierra de Canaán tenían que pasar por este valle y escuchar, ¿verdad?, la ley y confirmarla con un amén, como también escuchar, ¿verdad?, las maldiciones que vendrían sobre aquello que desobedeciese la ley, para poder luego entrar nuevamente en un pacto con Dios, ¿ya? Y para que Dios los protegiera en la conquista y en la nueva aventura que ellos iban a iniciar con el Señor. 6 de las tribus iban a tomar posición sobre la falda del monte Val y las otras 6 sobre Gerizim. Cuando los levitas leyeran las maldiciones, los israelitas situados en la falda de Val debían contestar amén. Cuando se leyeran las bendiciones, las tribus sobre Gerizim contestarían de la misma forma. Así, antes de conquistar Canaán, los israelitas tendrían grabadas en sus corazones las condiciones que determinarían la bendición o la maldición. Imagínense ustedes, ya van pasando, ¿verdad?, por ahí, unos por un lado gritan, ¿verdad?, las bendiciones y por el otro lado las maldiciones. ¿Ya? O sea, Dios le hace recordar, ¿verdad?, que si ellos permanecen fiel con el Señor, si ellos permanecen firmes con Dios, Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar. Pero de lo contrario, ¿verdad?, sabía lo que le esperaba. Bueno, estas maldiciones, ¿verdad?, se cumplieron, ¿verdad? Se cumplió la dispersión varias veces, ¿ya? Dios les dijo, ¿verdad?, que si ellos se apartaban del Señor iban a ser dispersos por las naciones, ¿ya? Iban a ser sitiados, iban a ser perseguidos, las madres llegarían al punto, ¿verdad?, de comerse a sus propios hijos. Todas estas maldiciones, ¿verdad?, se cumplieron. Se cumplió la dispersión varias veces en el 722 a.C., cuando los asirios tomaron Samaria, dice. Y en el 597, al llegar los babilonios, y en el 70, después de Jesucristo, con los romanos. Se describe con precisión en 2868 lo que pasó en el año 70, después de Jesucristo, cuando Tito destruyó Jerusalén y vendió a los judíos como esclavos. ¿Ya? O sea, literalmente se cumplieron las maldiciones sobre Israel cuando fueron llevados cautivos. ¿Ya? Observa Jale. Este capítulo bosqueja toda la historia futura de la nación hebrea y pinta en colores vividos la cautividad babilónica y la destrucción en manos de los romanos. Forma una de las evidencias más sorprendentes e indiscutibles de la inspiración divina de la Biblia. ¿Ya? Durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el historiador Flavio Josefo relata un caso de canibalismo perpetrado por una mujer de nombre María contra su propio hijo ante la hambruna que asolaba la ciudad rodeada por el ejército romano. ¿Se da cuenta? O sea, se cumplió literalmente lo que el Señor, ¿verdad?, había dicho, ¿verdad? Que si ellos obedecían, Dios los iba a bendecirlo, Dios los iba a prosperarlo. Pero si ellos desobedecían, ¿verdad?, estas maldiciones caerían sobre ellos, ¿ya? Serían derrotados, serían llevados cautivos. Y en el capítulo 31, ¿verdad?, vemos los días finales entonces del gran Moisés, ¿ya? Últimas disposiciones. Al cumplir 120 años, el gran dirigente sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. Alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán. Puso en su cargo de sucesor a Josué y entregó el libro de la ley a los levitas para ser guardado junto al arca en el lugar santísimo. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ya, aquí ustedes ven hasta hoy, ¿verdad?, acá en este monumento, ya, en este monumento, ¿verdad?, levantado, erigido en honor al gran Moisés en Israel, ¿verdad? Al gran Moisés digo porque realmente fue un gran profeta y como él nunca más, ¿verdad?, se ha levantado otro. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado así entonces al final de nuestra clase del libro de, ¿verdad?, Devarim o Deuteronomio. Bueno, aquí sentimos un ruido porque estoy grabando acá en el patio, ¿verdad? Así que estamos al vivo. Y al vecino se le ocurrió ahora, ¿verdad?, estar ahí golpeando. Bien, amado hermano, entonces llegamos al final de nuestra clase. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, este estudio, esta materia de Deuteronomio, que ustedes hayan aprendido. Prepárense, ¿verdad?,
vean los videos entonces porque las preguntas van a salir de los videos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos dé fuerza, gracia para pasar entonces ya a la próxima materia. Amén.